Bien, buenos días. El día de hoy, 18 de mayo del 2021, vamos a dar inicio a nuestra sesión de salud integral 4. Como hemos venido platicando, este, estos dos parciales anteriores nos hemos dedicado a aprender un poco más sobre el embarazo adolescente, ¿no? Las principales causas, los factores de riesgo a las que ustedes se someten, ¿no? Si llegaran a tener un embarazo adolescente. También vimos las consecuencias en el ámbito de la salud y también en el ámbito psicológico y en el ámbito social y económico. Sabemos que nuestro país, ¿verdad? Es un país subdesarrollado y por lo tanto tenemos ciertas conflictos, ciertas mermaciones del propio sistema en el que nos encontramos. Sin embargo, también hemos también aprendido, ¿verdad? Que la prevención, ¿verdad? En este tipo de problemas es sumamente importante y le tenemos que dar bastante peso. Este último parcial nos vamos a enfocar, ¿verdad? A situaciones que comúnmente hoy en día son un tema de controversia y además son un proceso, ¿verdad? A los cuales ustedes se enfrentan, ¿no? En esta etapa. Habíamos también estudiado los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, en donde uno de esos derechos sumamente importante para ustedes era decidir, ustedes tenían el derecho a decidir si querían tener o no tener hijos, ¿no? Y entonces, en base a ese derecho, ¿sí? Ustedes tienen la posibilidad, ¿verdad? De si en algún momento quedar embarazados en esta etapa adolescente, tienen el derecho a decidir si conservar o no conservar ese bebé, ¿no? Entonces, el día de hoy nos toca revisar más a fondo el tema del aborto y la siguiente sesión también lo vamos a estar abordando con un debate. Entonces, vamos a ir revisando poco a poco. El día de hoy nos toca, como a grosso modo, de manera general, abordar el aborto. La siguiente sesión la vamos a tener abortos, tipos de abortos ya que se pueden aplicar, ¿no? En la actualidad en ciertos estados de nuestro país, ¿no? En qué consisten, cuáles son sus riesgos, ¿no? Y además también, ¿no? Visualizar el costo económico, ¿no? Si las personas tienen acceso a él gratuitamente, si no lo tienen, cuáles son las clínicas que legalmente sí pueden realizar esos procedimientos, ¿no? Y que obviamente tienden a no tener consecuencias graves, ¿no? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, maestra. ¿No? Bien. Continuamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Pues dar a conocer, ¿no? Los tipos de aborto, las causas, las consecuencias. La prevención ya la vimos un poquito, pero la vamos a meter otra vez para hacer énfasis, ¿verdad? Que la prevención es lo más importante en estos temas, ¿no? De embarazos adolescentes. Y cuando se da un aborto, cuáles son los tratamientos y los cuidados, ¿verdad? Que se pueden tener a priori o posterior al aborto, ¿no? Entonces, para empezar, ¿verdad? El aborto no se considera como la muerte ya como tal del producto de la concepción, es de la fecundación, ¿no? Recordemos, ¿verdad? Que nosotros en nuestras clases de biología sabemos que cuando el óvulo se une con un espermatozoide, se genera un cigoto. Este cigoto ya va a tener el material genético tanto del padre como de la madre. Este cigoto se implanta, ¿verdad?, en una membrana, ¿no?, de nuestro útero, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ahí se implanta y empieza la formación del embrión, posterior desarrollo
a convertirse en un feto. Nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Al principio del parcial. Y entonces la muerte de este producto, ¿no? La expulsión de este producto fuera del útero, ¿no? Se considera como el aborto, ¿sí? No importando en qué fase de desarrollo se encuentre el producto, ¿sí? No importa si apenas empieza el procedimiento de implantación, si el producto es expulsado o bien muere dentro del útero, se considera como tal un aborto. Vamos a encontrar que hay diferentes clasificaciones del aborto, ¿sí? Una de las más importantes, ¿verdad? Es el aborto espontáneo o natural, ¿sí? Este aborto, pues obviamente es la pérdida de este embrión o feto, dependiendo del el desarrollo que haya tenido ya el cigoto, ¿verdad? Por causas no provocadas intencionalmente, ¿verdad? Esta frecuencia, ¿no? De tener abortos espontáneos, ¿no? Se estima que es de alrededor de 15% de todos los embarazos, ¿no? Entonces, en la naturaleza se da comúnmente que algunos organismos pues no puedan, ¿verdad? No puedan eh, terminar como tal el desarrollo del embrión y frecuentemente tienen abortos espontáneos. Pueden ser muchas causas, desde que el material genético que proviene del padre o de la madre está dañado, ¿no? Hasta problemas propios del organismo como tal, por ejemplo, la formación del cigoto, las membranas del útero que no se encuentran bien, o que el cigoto se pueda implantar en lugares donde no se debe de implantar, ¿no? Entonces, hay muchas causas y son muy frecuentes, no es algo súper anormal, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen abortos espontáneos o de forma natural, ¿sí? Tenemos al aborto provocado o inducido, ¿sí? Que obviamente es esta pérdida, ¿sí? Es la pérdida del producto, ¿verdad? Del feto o embrión, pero porque la persona lo interrumpe voluntariamente, ¿no? Consiste obviamente en provocar, ¿no? La finalización prematura del desarrollo, ya sea del embrión o del feto, ¿no? Y posteriormente su eliminación o extracción o expulsión del útero de la madre. Ujú. Este puede ser con o sin asistencia médica. Ahí es cuando pues nosotros nos metemos en, pues en peligro debido a que no somos asistidos correctamente, ¿no? Y bueno, en cualquier circunstancia, este aborto eh, puede ser legal o ilegal, ¿no? Es decir, que va a haber algunas naciones, algunos territorios donde el aborto pues aún se considera un delito, ¿no? Y que puede generar penas, castigos penales, ¿no? Ya sea ir a la cárcel, ¿no? En países muy poco liberales, ¿no? Y ortodoxos, a veces hasta se considera la muerte de la persona que provoca el aborto. Ujú. También podemos encontrar que tenemos dos tipos de aborto según el desarrollo del embrión o del producto, ¿sí? Puede ser un aborto precoz
¿verdad? Que es pues esta finalización, ¿no? Del embarazo antes de las 12 semanas, ¿no? O bien el aborto tardío, que es posterior a estas 12 semanas, ¿sí? O más, ¿no? Obviamente, el aborto legal, ¿sí? Se considera hasta estas 12 semanas. Posteriormente a esas 12 semanas, estarías incumpliendo con las leyes y sería ilegal aún en países que es legal el aborto. Ajá. Hay que visualizar bien el territorio en el que se vaya a realizar este procedimiento, si es legal, y sobre todo ver en qué forma es legal. ¿Sí? En México, después de las 12 semanas, ya no se puede practicar un aborto legal. ¿Cuáles son las principales causas del aborto naturalmente? Primero que nada, las causas ovulares. Estas causas producen que el desarrollo del embrión sea normal. ¿Por qué? Porque se heredan a lo mejor algunos defectos de padre o madre, ¿sí? Estos regularmente defectos que vienen dentro de los cromosomas, ¿no? Y entonces, como les decía, ¿no? Las mismas células que se empiezan a dividir detectan que la información que ellos están codificando no es normal y entonces manda a este producto a la fase de apoptosis o el ciclo de muerte de las células, ¿no? Y entonces se produce un aborto. Uh-huh. También podemos encontrar causas maternas orgánicas, ¿no? En donde entran las enfermedades o algunas lesiones propiamente que tenga ya la madre, ¿no? Pueden ser desde una infección bacteriana, ¿no? Una infección de un virus o de un parásito, ¿sí? Que la madre no sepa que tenga este cuadro patológico y entonces se embaraza y el feto no soporta, ¿no? La patología de la madre como tal. Uh-huh. Y pueden producir el aborto. También podemos encontrar causas funcionales, principalmente en madres que ya sufren trastornos metabólicos, trastornos hormonales, ¿no? Como el hiper o hipotiroidismo, ¿no? La diabetes, por ejemplo, ¿no? Que son enfermedades que se deben de estar tratando continuamente, ¿no? Y si la madre no se ha tratado continuamente o aunque se haya tratado continuamente, ¿no? A veces embarazarse es de alto riesgo porque genera abortos espontáneos. Encontramos también otras causas que son las psicológicas, ¿no? En donde pues evidentemente el aborto espontáneo, ¿no? Se da por algún tipo de trauma emocional de la madre, por mucho estrés, por ejemplo, o propiamente por un traumatismo físico que haya recibido la madre por parte de alguna persona exterior. Uh-huh. Tenemos también las causas de origen tóxico, en donde la implantación del feto del embrión no se da fuertemente debido a intoxicaciones por metales pesados. Se ha visto porque las mamás estén en continua exposición con plomo, mercurio, arsénico, fósforo, ¿no? O bien porque tengan desnutrición, ¿no? Y por último, pues obviamente tenemos la causa por el consumo o abuso de drogas lícitas e ilícitas, ¿no? Si una madre consume mucho tabaco, alcohol, ¿no? Cafeína, hay algún otro tipo de droga, pues genera que pueda producir abortos espontáneos porque su cuerpo no está saludable, ¿no?
Bien, cuando una persona tiene un aborto espontáneo, los síntomas regulares que presenta son dolores hipogástricos, es decir, bajo lo que es la parte del abdomen, ¿no? En la parte inferior del abdomen, también empieza a sentir como contracciones del útero, empieza a tener hemorragias leves o bien también pueden presentarse hemorragias eh, pues ya un poco más fuertes y también si la madre sabe que estaba embarazada, empieza a presentar la ausencia de los movimientos del feto. Ujú. Vamos a poder encontrar también otra clasificación sobre el aborto. Tenemos al aborto inminente, donde este aborto causa en la madre dolores mucho más intensos, perdón, y sostenidos. Las hemorragias que presentan las madres que presentan este aborto son muy abundantes y las presentan con coágulos. ¿Sí? Este aborto es inevitable. Ajá, y empieza a producirse la dilatación del cuello uterino, principalmente para expulsar, ¿no?, el producto. Y tenemos el aborto diferido, que este aborto es una forma clínica que se designa al aborto retenido, es decir, a que el feto o el embrión está muerto, ya no tiene signos vitales, sin embargo, no es expulsado. ¿Por qué? Porque el útero no realiza las contracciones ni se dilata para que este producto pueda salir. Entonces tiene que someterse a una cirugía quirúrgica para poder extraer el producto. Tenemos también al aborto en curso, ¿verdad? Que es el proceso que se presenta solamente la pérdida del líquido amniótico mezclado obviamente con sangre y entonces empiezan a aparecer trozos parciales o la totalidad del producto, ya sea del embrión o del feto. ¿Sí? El aborto incompleto, donde los restos de los óvulos no han sido eliminados por completo de la cavidad uterina, ¿verdad? Y el útero se mantiene blanco, grande y sin retraerse, ¿sí? Aunque el cuello uterino eh, se mantiene dilatado, la hemorragia pues va a ser persistente debido a que este útero se va a mantener abierto, por decirlo así, para intentar expulsar estos restos que quedan ahí. Ajá. Y tenemos al aborto completo, ¿verdad? Que es el proceso en el cual pues ya todo lo que está implantado dentro de la membrana del útero llamada endometrio, ¿verdad? Es expulsada espontáneamente y completamente, ¿no? Aunque el aborto completo es pues el proceso más saludable, ¿no? Es muy doloroso y con abundantes hemorragias. Tenemos también al aborto infectado, que es cuando el producto no es eliminado por completo y por lo tanto, como el producto son células que ya están muertas, empiezan a producir infecciones. Llegan las bacterias, pueden llegar bacterias, hongos, virus, ¿no? Y empiezan a generar una infección. Ajá. Para esto, lo primero que se tiene que hacer es retirar, raspar un poco la membrana del útero para dejarla lo más limpia que se pueda. ¿Sí? Y entonces así completar la expulsión del producto. Y el aborto habitual, que se caracteriza por 3 o más abortos espontáneos sucesivos. Es decir, que el aborto espontáneo no solo es como una expulsión, sino que tiene varios eh,
episodios. No es solo uno, mayoritariamente se da en varios episodios para la expulsión total de lo que es el embrión o el feto. Ujú. Bien, ¿cuáles son los principales factores de riesgos que tiene ya una mami adolescente o una mamá normalmente? Generalmente las infecciones bacterianas son sumamente complejas de tratar en mamás adolescentes, ¿no? Bueno, en todas las mamás, pero en las mamás adolescentes más, porque de por sí es difícil un embarazo adolescente y posteriormente si tú tienes una infección vas a generar mismamente que se realicen ciertas contracciones dentro del útero. Además de esto, pues las mamás no se pueden medicar con antibióticos, entonces el cuerpo de la madre es el que va a atacar a estas infecciones propiamente y si la madre está desnutrida, si no tiene buenas defensas, eh, los casos se complican y pueden llegarse a presentar abortos. Las anomalías endocrinas, que ya habíamos hablado un poquito de esto, del hipo e hipertiroidismo, la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque son patologías que nos pueden llevar a cuadros mucho más complejos, como la hipertensión, que a la hora de tener contracciones puede ser un factor sumamente de riesgo para la madre y para el bebé, es decir, causar la muerte de ambos actores, ¿no? De este suceso. Bueno, hablamos de la nutrición y obviamente del consumo de sustancias psicotrópicas como el tabaco, el alcohol, ¿no? Si la madre también ha estado expuesta a diferentes radiaciones, también se considera un factor de riesgo para producir un aborto. Por eso siempre que te van a realizar algún estudio, ya sea de radiaciones o propiamente de laboratorios, te preguntan, ¿estás embarazada? ¿Sabes si estás embarazada? ¿Por qué? Porque estos estudios pueden ser un factor de riesgo para producir un aborto. Si no sabes que estás embarazada y sigues consumiendo anticonceptivos, también pueden generar un aborto espontáneo, ¿no? Algunas toxinas que se encuentran en el ambiente, factores inmunitarios propios de la madre, ¿sí? Y pues los traumatismos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con una persona que ya se sometió a un aborto? ¿Cuáles son las consecuencias, los efectos de este proceso? Ya sea natural o ya sea inducido, se ha visto que las personas que se someten a este tipo de procedimientos o que han tenido, ¿verdad? Eh, este suceso, tienen insomnio, pérdida de apetito, un sentimiento de culpabilidad, algunas presentan impulsos suicidas, baja autoestima, ¿no? Pesar y remordimiento pues de la pérdida, ¿no? Pérdida de la confianza en la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Se mantienen preocupadas por la muerte, ¿no? Y ciertamente tienden a generar conductas autodestructivas, porque no trabajan la ira o la rabia eh, de la decisión que tomaron, ¿no? Y hasta cierto punto presentan desesperación, ¿no? ¿Qué es lo primordial después de someterse a este tipo de procedimientos? Seguir yendo al médico a sus consultas para ver que todo siga bien en su organismo y además de eso, pues llevar una terapia cognitiva con algún profesional, ¿no? Y bueno, lo que nos va a interesar un poquito para la clase
que viene es la ley del aborto, ¿no? Vamos a, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de lo que pasa en, en el Código Penal Dominicano, ¿no? Esta es la ley, cómo es que se fue desarrollando, cómo es que en este momento se tiene esta ley en este país. ¿Cuál va a ser la tarea para nosotros? Pues obviamente investigar en casa cuál es la ley del aborto, cuáles son los estados en donde ya está legalmente este procedimiento en nuestro país, cómo es que fue entrando a nuestra constitución, ¿sí? Es lo que nos interesa. Y con base a eso, la siguiente clase vamos a hacer un debate de, del aborto, ¿no? Vamos a ir ingresando a la clase, vamos a ir eligiendo por ahí papelitos, yo se los voy a ir mostrando, ustedes los van a ir eligiendo. Y entonces, a partir de ahí, vamos a hacer dos grupos, ¿sí? Uno que va a estar a favor del aborto y otro que va a estar en contra. Deben de prepararse bien con argumentos sólidos para que podamos pues, realizar la actividad. No sé si tengan alguna duda. No, maestra. ¿Seguros? No,